están viendo, se supone, todos. ¿Vale? No. Madre mía, qué follón que ya. Bueno, vamos a intentar, entre todos y todas, organizar la sesión, ¿eh? Aportar cada uno lo que pueda. El capítulo este del libro de, aquí lo tenemos, de Carlos Pérez, el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Carlos Pérez, de la edición del 2019, que tiene por título Ideas fundamentales de la teosofía, lo vemos ahí, ¿no? Sí. Pues también se podría llamar, evidentemente, esperemos un segundo, que tengo por aquí también otras ampliaciones del libro. He ido haciendo anotaciones. Ahí, sería. A este también se le podría llamar origen y fundamentos de la teosofía, ¿vale? Entonces, en el origen y fundamentos de la teosofía, vamos a ver lo que Carlos Pérez nos va presentando, muy interesante en mi opinión. Miremos. A ver. Ahí tenemos, él se pregunta, esto sería un poco historia, una pequeña historia del origen y de las fuentes de la teosofía. Él se pregunta aquí en este por las fuentes y dice que la fuente verdadera es la propia esencia de cada uno o cada una de nosotros. ¿Lo veis ahí? En este. Sí. Vale. Luego también apunta que quienes han experimentado de alguna manera una realización de la sabiduría perenne nos han dejado un cuerpo de enseñanzas, claro, que es el que vamos a ir desarrollando aquí en el libro, porque la experiencia de cada uno, pues ya la sabemos y la conocemos y hay que indagar en ella. Entonces, en estas fuentes, este cuadro es interesantísimo en mi opinión. Esta pintura es la Escuela de Atenas, se titula esa pintura. No sé si la vemos por aquí debajo. Ahí la vemos, ¿no ves el nombre? Muy bien. Sí, ¿se ve bien? Sí, sí. A ver, se ve bien, se ve bien. Esperad a ver si le podemos hacer que salga pantalla completa. Además es precioso ese cuadro, ¿eh? Muy bonito. A ver si podemos sacar la pantalla completa. Que es que esto de ahora lleva todo el follón. Zoom, ahí. Ahí, ahora se ve mejor. Vale, pues entonces la Escuela de Atenas es un fresco realizado justamente por el pintor y arquitecto italiano, lo digo esto porque encaja perfectamente por eso lo ha elegido Carlos el cuadro este, ¿no? Del poeta italiano del Renacimiento, Rafael. Rafael Sanzio es el apellido, pero se le conoce como Rafael. Considerado uno de los tres grandes maestros de ese periodo, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era el maestro suyo, de Rafael, ¿no? Dice, eso lo hizo a principios del siglo XVI. Este cuadro lo pintó entre 1510 y 1511 y actualmente se conserva en uno de los palacios del Vaticano. Tiene unas dimensiones, es importante que le sepamos, de 7,7 metros de largo, que ya es 5 de alto. Ahí en este cuadro, que está ahí, claro, se podría ampliar, pero no voy a hacerlo más porque luego no sé volver aquí y lo digamos, ahí lo tenemos bastante claro. Aparecen pensadores, fundamentalmente pensadores, también aparecen científicos, astrónomos, ahora diré algunos de ellos, y personajes vinculados con el mundo religioso en este cuadro. De diferentes épocas y de diferentes culturas. Entre los que se encuentran Sócrates, Platón, Aristóteles, estos dos que hay aquí en el centro. Este es Aristóteles, el de la túnica azul, perdón, y de la túnica roja es Platón. Y tiene esta mano está marcando hacia arriba, hacia el cielo, porque está indicando su doctrina de las ideas. En esa doctrina de las ideas él establecía como jerarquía la máxima el bien, que ya lo hemos comentado en una ocasión. El bien, que también encaja muy bien aquí, la verdad, la justicia y la belleza, pero encima la de bien. También aparece, aparte de Pitágoras, Parménides, también aparece un pensador y polímata es que sabe de todos los temas, árabe, que es Averroes. Averroes lo tenemos aquí. ¿El de Córdoba? Exacto, el de Córdoba, nacido en Córdoba. Averroes tiene la túnica verde y un turbante blanco. ¿Lo vemos? ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque hay digamos que hay algún representante de alguna religión, no de todas, pero sí. Nació evidentemente como te lo había dicho. Y fijemos, dice, unas ideas fundamentales
por eso citamos también a Averroes, dice Averroes, todas las religiones son creaciones humanas y en el fondo semejantes. Elegimos entre ellas por razones de conveniencia personal o de circunstancias. No estaba muy puesto este Averroes ya. Bueno, en el cuadro también aparecen otras personas, evidentemente, de la Grecia clásica, pero también me gusta aquí, aunque el cuadro tiene un sesgo intelectualista, eso está hecho, evidentemente, os hemos dicho, en el siglo XVI, ¿eh? Entre 1510 y 1500 tardó en pintarlo, ¿no? Tiene un sesgo intelectualista porque la mayoría de las personas que aparecen aquí son filósofos, ¿no? El fresco representa el valor del pensamiento filosófico, científico y algo de la religión, además del diálogo intergeneracional, intercultural e interreligioso en esa búsqueda de la verdad. Lo que conecta perfectamente con esos tres objetivos que ya estuvimos comentando el día anterior en el capítulo 1, como los tres objetivos de la sociedad teosófica, porque hoy estamos hablando de la teosofía, pero en el capítulo anterior hablábamos de la sociedad teosófica. Y los tres objetivos, recordad, del capítulo 1, que ya lo vimos, era fomentar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, es decir, creencia religiosa, sexo, casta o color. Por lo tanto, este cuadro encaja perfectamente con ese y con los otros dos. Claro, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia, que digamos que aunque está mal la filosofía, las otras también están representadas, e investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. El cuadro lo ha elegido Carlos, en mi opinión, de forma perfectísima. Bueno, ya os he dicho lo de Platón y toda la historia, y además de religiosos, además de Averroes, tenemos aquí dos estatuas, los veis. Una de las estatuas, esta de aquí, esa de ahí, es la diosa Atenea, la diosa griega Atenea, diosa de la sabiduría, en la mitología romana era Minerva, y aquí tenemos al dios Apolo, y el dios Apolo, que es el mismo nombre en la mitología griega que en la mitología romana, dios de la luz, de la verdad y de la curación. Entonces, claro, el cuadro no tiene desperdicio, aparte de esta cúpula que da a entender que conecta el cielo con la tierra, ¿no? Esa es la belleza. ¿A Sócrates se le identifican? Sócrates, sí, espérate, que te lo busqué. Que tengo uno más ampliado yo aquí. A ver, ¿dónde está Sócrates? Aquí. Sócrates está aquí. Este es Sócrates. Sí, ¿eh? Este es Sócrates. Hay que tener como detalle también, y bueno, y Pitágoras también está por ahí, ¿eh? Pitágoras, la mayoría. Pitágoras está aquí. Este es Pitágoras, ¿vale? Es que yo tengo otro más ampliado que me dice los nombres. Es que si lo pongo ya, esto se desborda. Que la cara de Platón, lo que ha puesto, como evidentemente no se le conocía bien, porque lo que hay es alguna escultura suya, ha puesto el rostro de Leonardo da Vinci, Vale. de su maestro, con lo cual rendía homenaje a Platón y a su maestro. Sí. Ese es detalle curioso del asunto. Luego ya os quería comentar también que cuando nos proponemos estudiar un cuerpo de enseñanza, esto lo dice aquí, de enseñanza necesitamos saber cuál es el origen. Por eso aquí habla de las fuentes de la teosofía. ¿Cuáles son sus fuentes? Tratándose de la teosofía, debemos recordar, aparte de lo que hemos dicho en el primer apartado, que siendo la divina sabiduría su única y verdadera fuente, es la esencia de nuestro ser, la esencia de cada uno de nosotros que hemos dicho. Y luego se vincula mucho, que lo dice en el siguiente párrafo, con lo que sería la sabiduría antigua o sabiduría perenne. Hay un libro muy bonito de... A ver, ¿de quién es el libro este que os regalé yo a vosotras? El de la filosofía perenne, que le ha cambiado el nombre Huxley. En vez de llamarle sabiduría perenne, le llama filosofía perenne. Y esta filosofía perenne, como término, fue acuñado por el teólogo, filósofo, matemático purista, que supongo que nos suena a todos, Gottfried Wilhelm Leibniz, el alemán. Era filósofo, pero sobre todo también era teólogo. Entonces, claro, ahí conjuga la filosofía con la sabiduría y le llama filosofía perenne. Y luego Huxley utiliza en su libro La filosofía perenne, que lo publicó en el 1945, creo que... Perdona, Huxley es Aldous Huxley, famoso. Sí, señor. Es inglés. Es
Iba a traer el libro, pero es que con tanto trasto no lo he podido ya traer. Entonces, este dice, en sus propias palabras, dice, la filosofía perenne, habla Huxley, se ocupa, lo iba a traer y estaba subrayado, se ocupa principalmente de la única realidad divina, esencial para el mundo diverso de las cosas, de las vidas y de las mentes. Pero la naturaleza de esta realidad única es tal, fijémonos lo que dice a continuación, que no se percibe de inmediato, exceptuando, ahora viene, aquellos y aquellas que han decidido cumplir ciertas condiciones. Estos son los que conectan con la realidad divina. ¿Qué condiciones dice? Mirad las condiciones que dice Huxley. Manifestar amor, ser puros de corazón y ser pobres de espíritu. El pobre de espíritu es una concepción, como sabéis, católica, que quiere decir humilde ante Dios. Entonces, estos, dice él, y añade, dice, ¿por qué ha de ser así? Dice Huxley, no lo sabemos. Es un hecho que tenemos que aceptar, tanto si nos gusta como si no, por inverosímiles e improbables que parezcan. Esto está en el Aldous Huxley, la filosofía perenne, en la página 10, páginas 10 y 11. Es que es importante que hayamos traído eso porque nos da idea de cómo podemos nosotros conectar con esa divinidad según él. Eso que os he dicho. Muy, muy interesante. Bueno, continúa Carlos con aquí, mirad, miremos ahora. Y entonces empieza a decir las fuentes, detalla un poco las fuentes, estas que hemos hablado antes. El primer grupo de fuentes de la teosofía o de la sabiduría perenne o de la sabiduría antigua, lo constituyen las religiones y tradiciones iniciáticas. Lo vemos aquí, que las religiones, esto es un poco de pasada, ¿no? Tienen un componente esotérico, aquel que está para el gran público, ¿no? Y uno esotérico, con ese, que es símbolos, mitos, solo para buscadores, ¿no? Tradiciones iniciáticas, partes fundamentales de la antigua escuela de misterios, y iniciación quiere decir inicio de una nueva vida. Se dice que muchos de los que están en el cuadro eran iniciados. Platón, Pitágoras, todos estos se suele decir que eran iniciados. Esa es la primera fuente, las religiones. Otra gran fuente es la que viene a continuación, de la teosofía, son los grandes pensadores, no sé si se ve bien ahí, o tapa, ¿se ve? Sí. De la antigüedad. Adelante, bueno. Grandes pensadores de la antigüedad. Como grandes pensadores de la antigüedad, pues bueno, tenemos a muchos muy conocidos, socráticos, desde fundamentalmente Pitágoras, ¿no? Que también se dice que era iniciado, Platón, que también se le dice que era que ha aparecido en el cuadro perfectamente como gran iniciado. Luego están alejandrinos, que son menos conocidos, Plotino, etcétera. Spinoza. Spinoza, como detalle curioso, era el filósofo al que admiraba Einstein. De hecho, en un libro que tiene Einstein, de los pocos que tiene que no son de física, que se titula ¿Cómo veo yo el mundo? Al final, cuando habla de la religión y de Dios, dice que él está de acuerdo con el Dios de Spinoza. No, porque dice que no concibe un Dios que sea castigador, que sea. Pero claro, esto hay que tener en cuenta que Einstein solo dijo antes, cuando él tenía unos 55 años. Murió sobre los 70. Al final de su vida, que lo sabéis muchas de las que estáis aquí, leía a Elena Blavatsky, evidentemente, leía la doctrina secreta. Pues eso lo dijo antes de leer la doctrina secreta. Porque claro, el castigo divino y todo esto encaja perfectamente con la ley del karma. Luego, ¿quién más comentamos aquí? Pues mira, comentamos en el hermetismo desarrollado entre los... El hermetismo se desarrolló durante muchos siglos. De hecho, iba a traer un libro también, el de Hermes, ¿no? El hermetismo entre los siglos III y XVIII aproximadamente, que se dice que pretendía encontrar la llamada piedra filosofal. Recordemos que trataba de convertir el plomo en oro y además del plomo en oro trataba de encontrar el elixir de la vida que nos mantendría jóvenes toda nuestra vida y curarnos de las enfermedades. Eso era lo que pretendía el hermetismo. La alquimia, también es importante citarla, la alquimia, como transformadora también en la línea del hermetismo.
La cábala, supongo que nos suena también a muchos de los que estamos aquí, la cábala. Es una disciplina o escuela de pensamiento de origen hebreo que pretende encontrar la esencia de Dios y la relación entre el universo material y la divinidad. La divinidad le llama Ein Sof, y entonces establece un conjunto de Sefirot que le llama, bueno, es un sistema bastante complejo de la Cábala, pero bueno, que lo tengamos aquí también. Y luego libros pensadores como Giordano Bruno, Paracelso, de origen italiano. Giordano Bruno, no sé si, supongo que nos suena también, porque ya lo hemos dicho muchas veces. A Giordano Bruno era otro polímata, es decir, que era cosmólogo, filósofo, exacto, teólogo, matemático y poeta italiano del siglo XVI. En 1548 nació y murió en el 1600, ¿no? Murió como habéis dicho. Giordano Bruno llevó a cabo muchas aportaciones a la ciencia, tales como que el universo es infinito, lo decía, claro, eh, con innumerables soles y sistemas solares, lo cual contradecía la visión de la época de la Iglesia, Claro. y eso le costó, desgraciadamente, que la Inquisición lo mandara quemar, como es el mundo. Otra fuente, otro grupo de fuentes, porque estamos hablando de grupos de fuentes, ¿eh? De grupos de fuentes entramos en lo que serían las presentaciones modernas. Y en las presentaciones modernas, aunque le vamos además, yo le voy a llamar Elena solo, porque el Blavatsky lo toma del esposo con quien se casó. Ella era Elena von Hahn, el nombre suyo, yo le llamaré Elena simplemente. Eh, Evidentemente, aparte de Elena von Hahn era nacional de un pueblo ruso y murió en Inglaterra. Eso lo comentaremos ahora a continuación. Entre otros autores de la teosofía, que supongo que los conocéis los que estamos aquí, pues está aquí Annie Besant, Leadbeater, Van der Leeuwen, Jinara, que es el nombre, el teósofo que le da nombre a esta rama, ¿no? Cirran y muchos otros, ¿no? Y fuera de la teosofía, Krishnamurti, que sabéis que también estuvo muy metido en la teosofía, en la sociedad teosófica, pero que luego hubo discrepancias y se fue. Aurobindo, Capra, estos son más actuales, Edgar Tolle y el Dalai Lama cita. ¿Eh? Claro. Creo que habría un hombre que también se tendría que añadir, Rudolf Steiner, Steiner creo que lo dice no por ahí, ¿no? tronco, sí, ¿Eh? que no estaba en la sociedad teosófica, pero Sí, pero me parece que se le nombra mucho. lo he visto yo por ahí, a Rudolf Steiner. ¿Eh? Rudolf Steiner, sí, Vale. era Antroposofía era, ¿no? antropotopía, Mm. pero no lo nombran. Bueno, Ay, aquí dice, esperad un segundito también. Habla de Elena. Cuando digo Elena ya nos referimos a Elena von Hahn. Eh, Influyó mucho, aparte de sus enseñanzas que vamos a ver ahora a continuación, influyó mucho en el movimiento que lo dijimos ya el otro día, New Age, nueva era. Y la nueva era hay que tener un poco también en cuenta que es un movimiento filosófico integrativo que intenta conjugar las diferentes corrientes y filosofías. Utiliza, por ejemplo, como prácticas el yoga, el mindfulness, el chamanismo, todo esto. Entonces, esa sería, y entonces se basó mucho, fundamentalmente, en lo que las aportaciones de Elena. Como finalidades así a grandes rasgos de este movimiento, pues pone énfasis en la libertad, que está tan de moda, y en la autonomía del individuo. ¿Vale? Supongo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, a continuación vamos a ver, nos presenta los principios fundamentales. Los principios fundamentales que los vamos a desarrollar un poco a continuación son universales o tratan de ser universales, son más cercanos y aportan una visión necesaria. Hay muchas presentaciones de escritores tradicionales, pero aquí nos vamos a centrar, como dice Carlos, que es el autor del libro, en Elena. Yo digo Elena, y vamos a ver fundamentalmente el proemio, que es un resumen que hay previo de la doctrina secreta. La doctrina secreta la pone aquí a continuación como varios tomos. Últimamente dice que son 6 tomos porque eran 3 iniciales que se doblaron en 2. Y dice que tiene 3 partes: la cosmogénesis, cómo se formó el mundo; antropogénesis, cómo se formó el ser humano;
y una tercera parte basada en los apuntes de Helena, publicada luego de su muerte por Annie Besant. Y el libro se dice que está tomado de otro muy antiguo, que ahora comentaremos algo, de uno muy antiguo que se llama, a ver, está puesto aquí, Las estancias de Xian. ¿Cómo se pronuncia? Xian, se quita la D, es el Xian, se quita la D, sí. Estancias de Xian o estancias de Xian o libro de Xian. Sí, pero la palabra es así. ¿Es hindú o de dónde es? Xian. Es hindú, exacto. Es un libro, es tibetano. Ah, tibetano. Sí. Sí. Dice que hay muchos misterios sobre si alguien conoce, no sé si tú, Pilar, conoces algo más del libro este, de sus orígenes. Se dice que estaba escrito en una lengua, en la lengua sensar, antigua, lenguaje esotérico y arcaico que solo los iniciados podían leer. Aunque se dice que no es una revelación, claro, a la doctrina secreta, ¿no? Pero se vincula con la jerarquía espiritual de Shambhala. Ah, Shambhala. Sí. Shambhala, es que, claro, hay mucha leyenda aquí que no sabemos si es verdad. Se dice que es una ciudad intraterrestre, situada debajo de la tierra, claro, situada en el desierto de Gobi, en el Tíbet, al pie de los Himalayas. Se le considera como una gran puerta de la luz. También se dice que el libro es el más antiguo de la historia de la humanidad. Incluso se dice que es anterior a la propia humanidad. Hay leyendas que dicen que es eso, dado que estuvo escrito o comunicado por seres de otros mundos a la civilización atlante y después custodiado en Shambhala. Bueno, pues eso es. Se lo dieron a los atlantes. Eran los lemurios. Lemuria y Atlántida, sí. Claro. Y entonces ahora Carlos empieza a ver un poco lo que es el proemio de la doctrina secreta, que está compuesta de proposiciones. Entonces aquí hay lo tiene tres fundamentales, tres proposiciones, y la primera proposición dice, fijaros que empieza como diciendo que ni existe ni nada, sino empieza un principio omnipresente, es decir, omnipresente que está presente siempre y en todas partes, eterno, sin límites físicos. Aquí están los límites temporales, que no hay límites temporales, ni origen ni fin, y sin límites físicos, ni origen ni fin, e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible. No podemos hablar de él, ni especular, porque lo que estamos haciendo evidentemente es una mera aproximación, porque trasciende el poder de la concepción humana, esa capacidad humana que tenemos, y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la inteligencia humana, lo pone así de esta manera. Dice, está fuera del alcance del pensamiento. Y según las palabras del Mandukya es uno de los libros también antiguos de la tradición albaita, es inconcebible e inefable que no se puede hablar de él. Esto sería, luego dice Carlos, a partir de aquí, que como consecuencia de esto, bueno, en realidad habla de que no es el ser, sino la seidad, lo dice por ahí, porque sat en sánscrito está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Luego habla también aquí que como consecuencia de esto, de esta primera proposición, se puede deducir la unidad de todos los seres, a eso le llama la unidad de la vida, de todos los seres vivos, no únicamente de los seres humanos en el universo. Somos integrantes de la unidad, lo cual es la base para el respeto a la vida de todos los seres y también de la verdadera fraternidad. Así que no llega únicamente no se queda en los seres humanos. Bueno, el parabrahma que tenemos ahí también se le llama, es incluso más allá de Brahma. Si Brahma es el máximo en el hinduismo, pues para todavía más. También se le llama, o lo absoluto, evidente. La seidad, fijémonos que llama seidad, como el ser se queda pequeño, pues habla de seidad y sat también, la esencia de la existencia.
y causa es causa de todo, pero a su vez él no tiene causa. Esa es la gracia del asunto, que no tiene límites. Luego habla... Eso, si me permiten, es un auténtico misterio, porque a veces, hablando por ejemplo de una cuestión determinada como el cristianismo, decimos que está lleno de misterio, y también de dogmas, pero en este caso de misterios que no se entienden, de la Santísima Trinidad, de tantos hay ahí, pues también en este caso la teosofía tiene como base este misterio, porque este es un misterio, es decir, no es comprensible para nosotros. Si lo aceptamos es porque creemos que es así, porque lo dice ahí, no se puede hablar de él, no se puede pensar en él, está fuera de nuestro alcance. Luego, si lo aceptamos es porque creemos. Eso es un misterio. ¿Eh? ¿No os parece a vosotros? Sí, o tienes fe o no. Es como Un una dogma de fe. Exacto, porque si no, Sí, no se entiende. ¿no? sí, pero no es dogma. Yo pienso que la diferencia, diríamos, sería que, así como en la religión hay que creérselo por narices porque es un dogma, esto, pues Lo plantea. ahí lo tienes. Si lo crees bien y si no, también quiere decir que no. Vamos a ver. No lo impone. Exactamente, esa es la diferencia. O sea, que no te entra en la cabeza todo eso, evidentemente, es que si nos entrara no sería tan absoluto, tan seidad, tan sat y tal. O sea, no nos puede entrar eso en la cabeza. Está ahí, lo contempla, pero... Pero vosotros creéis que con el tiempo el ser humano pues evolucionará, igual sí que lo entenderá. El ser humano evolucionará porque siempre está Ya. dentro de la ley de la evolución, pero Pero llegará a comprender. no podemos, lo que tenemos que saber es que esa energía, que cada religión la llama de una forma, pero es que es todo lo mismo, es algo que se siente, o se siente o no se siente. Y alguien dijo que Dios está más cerca de ti que tú mismo. Entender esa frase es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando se siente eso y se vive eso en esta dimensión, estamos hablando de personas muy especiales. Y todas estas doctrinas no son para la masa. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Es que es todo lo mismo. Ahora, ¿hasta qué punto pasan los siglos, pasan los siglos, pasan los siglos y hay una evolución? Pues será en grupos muy reducidos de la humanidad, porque a nivel global la psicología no evoluciona para nada, todo lo contrario. Hay un estancamiento muy importante en años. Muy importante, muy importante, muy importante. Entonces, bueno, Pues lo que tú dices, claro, sí, sí, que quiera esa búsqueda, porque eso que se comprometa con esa forma de vida, que no sea todo bla, 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 porque dentro de la espiritualidad, lo mismo que dentro de las religiones, hay muchísimo bla, 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 bla. Es verdad. Y lo dijo el Maestro Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y esto es todo alto voltaje. eso es para el sentido de vivir Sí, y que bueno, hay que compromiso cada uno en su interior, aquí sabrá cuál es su realidad. Esto que lo propone, lo dice el Mandukya Upanishad, es uno de los libros antiguos. Claro, todo se basa en libros antiguos. La cuestión de si algún día el hombre, como habéis dicho, el ser humano, podrá llegar. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido gente que ha llegado. De hecho, por eso os he leído antes el texto de Aldous Huxley. Pero perdona, Ángel, ese libro, por ejemplo, a Elena Blavatsky se le acusó muchísimo también de plagio. En muchos libros. de la doctrina secreta. De muchas cosas. Es que realmente yo también es que esto es muy personal. Yo también me pregunto hasta qué punto eso para mí es importante, es válido, es maravilloso. Me va a ayudar al desarrollo. Cada uno que se conteste también, porque hay tantas fuentes, tantas variantes y tanto de todo que al final... Claro, como decía al principio, una de las fuentes de la teosofía es la esencia que va dentro de nosotros y de nosotras. Entonces, yo creo que la cuestión de la vibración
que decía plan, bueno, y el Kybalión de la resonancia, ¿no? Si ves que te resuena, si tú esto que estás leyendo vibra de acuerdo con tu estado, pues también se supone que será. Yo creo que sí que ha llegado. Por eso se leído antes lo de Huxley, porque dice, algunos llegan a conectar, algunos. Y ha dado las condiciones que os he dado antes, manifestar amor, puros de corazón y puros de espíritu. Entonces, claro, todo el mundo no llegamos a ese nivel de conexión, pero se supone que Buda, Krishna, Jesucristo No, claro, han llegado. de hecho, gente que has nombrado, Pero no lo han llegado intelectualmente, sino que han llegado, por lo que sea, han llegado a conectar. Ellas más ya en sí mismas, cuando vinieron aquí, ya eran muy diferentes a la mayoría, como pasó con el niño este, que lo han santificado, Karma Butis. puede tener un nivel de evolución muy grande. Ya, pero viene a dar también aquí un mensaje porque ya Claro. son una cosa que tampoco sabemos entender. O han elegido Claro, ellos venir Porque también, claro, dices, ¿verdad? bueno, Dios mío de mi vida. Y lo que se llama aquí, lo que entendemos por milagro, es que te deja eso también, dices tú, que es energía. Yo el milagro lo entiendo para mí es facilísimo entender lo que es el milagro a nivel energético, ¿no? Comprender eso, yo no tengo ningún problema en comprender eso, ninguno. ¿Y por qué? No tengo ni idea. Pero es que me parece algo muy normal, pero también muy meritorio. Claro, pero lo que tú dices, Pilar, las almas que dices tú que vienen, Sí, ellas que vienen así. también se han trabajado. No ha venido por la gracia de Dios. Esa es otra Es decir, cosa. no, Sí, entonces, es un desarrollo. y creo que han elegido venir. Ese desarrollo no les ha caído por decirlo de una manera, del cielo. No, ha dicho de las almas que han venido ya aquí. Digo, claro, es que esas almas antes han trabajado mucho. Claro, claro que va. Sí. Ya con Sí, Claro, claro. con un nivel ya. Son las papá, cosas buenas. ¿cierto? Sobre dónde lo adquirieron también. Porque No, y esa segunda encarnación que has ido teniendo, has ido superándote y han llegado a ese punto. Igual que le Que hablaba. nosotros, pues a lo mejor de aquí, X, o a lo mejor han evolucionado en otros planetas y han venido aquí a dejarnos también, o sea, Sí, pero esto creo que es una bonito. serie de evoluciones. Claro. Elena Blavatsky creo que estaba en su quinta iniciación, ¿eh? Según tengo entendido por Rafa. Venga, Pilar, dinos tú algo también, mujer, que estás ahí muy callada. Estás muy callada. Rafa no la nombra muchas. Dinos algo. Bueno, las veces que nos aconsejó, sí que dijo que está en su quinta iniciación. Pero bueno, Pilar, ¿nos has escuchado, Pilar? No, es que yo No, creo que no no. escucha bien. No escucha bien ella. No, es que si no se ha puesto los aparatos no te está escuchando, Ángel. No, no te escucha. no lo oye. Sí, yo creo que Pilar, no, no, No no se escucha oye. nada. Pilar, ¿llevas el aparato? No, es rebelde y no se los pone. tú di lo que quieras. Cuéntanos algo de lo que tú crees del absoluto. Podemos llegar a conocer. A mí en absoluto me tienes en cuidado. Mi mente no llega para saber lo que el creador quiso hacer. Pero lo que a mí sí veo es que no nos deja de la mano, porque cada X tiempo Muy bien. manda a alguien para que nos enseñe el camino, cuál es el camino recto para ser verdaderos seres humanos. Entonces eso me dice de que es un gran ser. No sé por qué montó este tinglao, eso no lo sé, pero él tendrá sus razones, pero desde luego sigue mandando cada X tiempo gente que nos enseñe cuál es el verdadero camino hacia él. Muy bien, muy bien. Una aportación muy buena. Gracias, Pilar. Claro. Gracias. Si no escucha. No. No intervienes. No, es que, hombre, hace 36 o 37 años que yo me acerqué a la teosofía, ya era aventajada. Entonces, por eso, 7 años. sí, yo me acuerdo de aquello, de ella, yo en el O sea, que grupo, la conoces de... desde nada. Bueno, entonces, continuando con las proposiciones, Me hace gracia. hay tres proposiciones. La segunda proposición que plantea Elena en la doctrina secreta, yo ya sabéis que le llamo Elena, es que además de la eternidad, esa que hemos hablado en la proposición anterior, la eternidad del absoluto, de todo esto, además de esa eternidad ya dicha, existe
una ley cíclica fundamental o ley de la periodicidad. Esa ley, de hecho, el Kybalión habla de la ley del ritmo, que es parecida a esta. Entonces, en esta ley cíclica dice, lo resumo, no lo leo, lo estoy resumiendo, aunque lo leo del papel, que me lo he apuntado también, he hecho un resumen más, porque sabérselo de memoria todo este follón es imposible. Yo anoche estuve mirándomelo todo. Entonces, la ley cíclica a grandes rasgos dice que el universo tiene periodos de actividad Sí. llamados manvántaras. Mamantara. Él lleva la tilde ahí en medio, por eso lo digo yo, manvántaras, manvántara, pero bien, llamarle como queramos, ahí está la tilde, manvántara. Si no, le quitamos la tilde, pero ahí la tiene él puesta y yo lo he visto por ahí con tilde, que son los periodos de actividad, evidentemente, y otros de reposo. Y los periodos de reposo les llama pralayas, ¿no? Entonces, y esto dice que es una ley universal también, en todo, que esto lo mismo que los árboles, ahí pone el ejemplito de los árboles que tienen periodos de manvántara cuando están floreciendo y todo eso, y luego cuando están en reposo, y muchísimos animales siguen esto, el día y la noche, hay mucha semejanza con esto. Esa es la segunda ley que establece como universal Elena. Recordad que lo tomó de los libros estos de Xian, de las estancias de Xian, ¿no? Que estancias, por cierto, no son exactamente compartimentos ni capítulos, son distintos pasajes de la evolución del ser humano. De las estancias. Sí. Es que son muchas cosas y al final, como en el libro no las dice. Vale, pues esa sería la segunda. Es que después al final tenemos unos ejercicios donde podemos entrar en el debate. Por eso también lo vemos así. Vale. Eh, También habló, es que escuchaba a Carlos que a él le preguntó sobre en este caso le preguntaba también sobre el multiuniverso, o sea, o el multiverso, multiuniversos, que eso choca un poquillo con el universo, la unicidad del universo, ¿no? Y con la cuestión de la física cuántica. Entonces, la física cuántica donde dice que los muchos mundos, ¿no? Pero es que la física cuántica también hay muchas interpretaciones. Aparte de la inicial de Planck hacia 1900, sabemos que se van desarrollando muchas teorías, que cada uno va opinando. Entonces, prácticamente ya todo es cuántico en este momento, ¿no? Eso es lo que dice en otro apartado, que no está aquí puesto. Y la tercera proposición que cuenta, o sea, la tercera proposición es esta, que es también muy bonita. A esta le llama la ley de la evolución, en realidad, y luego de causa y efecto. Aquí el esquemita es muy bonito. El alma universal lo representa como esta estrella. Hace una metáfora que el alma universal eh, está compuesta, no están separadas, de muchas chispas, por así decirlo, o almas individuales, que le llama ahí el peregrino, ¿no? Esta sería como si estuviera colgada del alma universal infinidad, tantos como seres humanos tenemos ahí. Lo que pasa es que lo ha representado de esta manera sola. Y hace el símil de un fuego. El fuego central sería el alma universal y esas chispas que se desprenden sean las almas individuales. Pero insiste en que no es igual, porque esas chispas salen del fuego. Y insiste mucho en que esas chispas, aquí en el caso este que plantea, estarían dentro del alma universal, no están separadas. Porque es que dice, la identidad, son idénticas. Nosotros almas individuales, somos idénticas al alma universal y no estamos separadas. Esa es la cuestión. Ya. Nuestra conciencia no nos lleva a darnos cuenta de ello. Insiste mucho en el asunto este. Entonces, claro, tenemos una parte, ¿lo veis ahí? Una parte de separación, bueno, de separación, de falta de conciencia, y luego tenemos que hacer el retorno. Y esto sería lo que le llamaba ya Leibniz, la mónada. Como alma individual nuestra, esa mónada tiene este ciclo, un poco por experimentar el mundo, pierde conciencia de que es la parte del alma universal. Luego hay aquí un punto, esto es la parte material, el materialismo nuestro, y luego te vas dando cuenta, vamos tomando conciencia de que somos parte del alma universal. Entonces tenemos que volver a él. Y ese es el ciclo de necesidad o de reencarnación que le llama, evidentemente, lo tenemos ahí puesto. Dice, la identidad fundamental de todas las almas, lo vemos ahí, a ver que lo leéis,
o da para esto. Sí. Lo he hecho demasiado grande, no, pues no la leí. Sí, con todas las almas supremo, con el alma suprema universal, siendo esta, el alma suprema universal, un aspecto de la raíz desconocida y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, pero destellos suyos, como hemos dicho, a través del ciclo de reencarnación o encarnación, también llamado de necesidad. De necesidad es decir, que necesariamente tenemos que reencarnar y tenemos que volver a la unión o a la fusión con el alma universal, pero que nunca estamos separados. Y es lo que creo que es lo que ha dicho Pilar también un poco antes. Conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término del ciclo de aquel es del ciclo de encarnación o de necesidad. Esa es la... Y entonces ahora vamos a responder a modo de debate algunas cuestiones que plantea al final del capítulo. Entonces, algunas cuestiones que plantea, por ejemplo, es esta. Lo tenemos en la página 220. En la página 220 establece lo que sería para pensar, que aquí es que no está. A ver, para que no está aquí. Para pensar, pero claro, para pensar ya no lo ponen. Bueno, lo vamos leyendo. Estaría bien que lo hubiéramos tenido delante. Lo siento. Yo lo tengo que. Se me ha escapado de haberlo enganchado y haberlo puesto. Haberlo añadido ahí para que lo viéramos en pantalla, que es mejor verlo. Lo siento que no. Creo que no lo tengo. La tradición de la India, ¿eso te sale? Sí, son esas. Pero quería que las... no sé si las tengo por aquí. No sé si las tengo. A ver si las tuviera. Si las tuviera. Para que las vierais en pantalla. ¿Veis? Eso es la cuestión. No sé si a ver si las tenemos. Igual se ponen de... Sí, las leemos. Vamos a ver. No creo que estén. A ver si lo tengo aquí. Lo miro un momento, por si acaso estuviera. Porque lo puedo tener. Teosofía. Teosofía, pero es que no lo tengo todo claro. Ahí está claro. Bueno. Vale, es lo que ha dicho Mariby. Venga, ¿qué has dicho tú, Mariby? ¿Es la teosofía una tradición de la India? Yo pienso que no. En sí no lo veo una tradición. La teosofía. Elena, no sé Desde si la era Elena, India. la fundadora de la teosofía, ella, esa señora no era rusa. Sí. Sí, era. Entonces, pero o es un plagio el trabajo de ella o no, es de la India. Lo que pasa es que ¿De dónde sirve? ella es la fundadora de la Sociedad Teosófica. La fundadora. La fundadora. Pero la teosofía es tan antiguo como sus raíces en la noche de los tiempos. Ya. Entonces, De India. Sí, pero tener. ¿dónde está esa fuente? ¿Extraída verdaderamente en un planeta? Me parece que proviene más de Oriente. Claro. Del En Tíbet. América del Sur, por ejemplo, eso no se nombra, ni América del Ni en Norte. China tampoco. China tampoco. O sea, yo no creo que sea una tradición. ¿qué pens- Es otra cosa que estaba pensando yo. Todo esto que estamos hablando, sabiduría, hablando de los filósofos del mundo griego, etcétera, y nunca se habla como si el continente americano no hubiera existido, solamente a partir de Colón. Y allí había unas culturas muy interesantes que las desconocemos, y seguro que sería una filosofía muy interesante que también la desconocemos y además En teosofía no se nombra nada, de espaldas a ellos. Y dices, ostras. Pero mira, cuando si empiezas a estudiar antropología, que yo empecé a estudiar antropología, sociología, todo está basado en supuestos. Incluso tantísimos documentales buenísimos que hay en la BBC de historia, son todos supuestos en arqueología y todo. Es que no tenemos certeza de nada. Ocurrió hace mil, no sé qué. Digo, bueno, pues es que aquí lo mejor es no calentarse la cabeza con nada de eso y vivir tu propia realidad, que ya tenemos bastante con el aquí y con el ahora, aquí dentro de cada uno de nosotros. Y esto, pues mira, son a lo mejor gente que lo necesite,
Cada uno tenemos un proceso evolutivo, igual necesitas mucho la parte intelectual, otra gente no la necesita tanto y le viene la inspiración de otras fuentes. Somos muy Pero complejos. fíjate, en lo que es la civilización de Egipto, no Sí. te lo ponen como posiblemente sería, no lo ponen como, fíjate, cuando entraban, yo lo veo como, Hay nuevos descubrimientos, hay nuevos descubrimientos. Ahora, incluso dentro de las pirámides de Egipto, con el 3D y con todo eso, que jamás hubiese pensado que eso estaba ahí. Está todo sin descubrir. pero todo lo que se ha encontrado, Mira, fundamentado la arqueología. yo he tenido en Ateneo una profesora de egiptología, que es esta señora se llama Luisa, no me acuerdo cómo se apellida, que es doctora, que fue muchísimas veces a Egipto, es súper experta. Y lo que cuenta ella no tiene nada que ver con los documentales de la BBC sobre Egipto, nada, pero nada. Y hay otras teorías que dicen que todos los dioses y todas las grabaciones que están en Egipto son todos extraterrestres, todo, que vinieron aquí. Otra incógnita, ayudarnos. Hay teorías que hablan de los cientos de miles de millones de planetas habitados y aquí nos han visitado gente de 3 metros y de 8 metros, porque lo que es en Doñana, Como gente hay de- cantidad de apariciones en Doñana de gente, de casi todos, Gigantes. los que los ven, gigantes de 3 metros. Dios Dios quiera que no vea ninguno de esos. Porque todo lo que dicen los gallegos, en verlos hay, pero yo no quiero ir a ninguno. Sí, hay vestigios de que Claro, dices tú, han bueno, habido- es Pero que, no sé, yo pienso que ¿cómo se llama este hombre gallego que murió, que era un experto en ufología? ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? Que tiene un nombre, Freixedo. Freixedo al final de su vida, que ya murió bastante mayor, que se retiró, dejó el tema ya de los extraterrestres por imposible. Dice, porque es que no quiere que sepamos nada de ellos. entonces dices tú que No, yo no digo nada, ¿eh? no, de las documentales de la BBC no son Es otra información de es Egipto. diferente. Sí, es otra información de Egipto. Madre Es mía. otra visión muy distinta. Pero bueno, ¿dónde está mira, cada uno en su corazón sabe cómo vibra ante la vida, ante el necesitado, ante sus propias crisis ¿Qué evolutivas. piensas tú, no sé, de lo que Bueno, yo quería apuntar un par de cosas. Como pequeño homenaje a Elena Bonhan, que decir que nació evidentemente en un pueblo de Rusia en el 1831 y falleció el 8 de mayo, por eso celebramos el Día del Loto Blanco, el 8 de mayo, de 1891, a la edad de 60 años. Muy joven. Quería decir también que ella empezó a escribir La Doctrina Secreta en el 1879 y se publicó empezó en mayo del 23 de mayo de 1879 y se publicó en octubre de 1888, 9 años después, y un poco unos meses más. Se dice que tardó 9 años en escribirla y estaba en un estado de bastante enfermita ella. Ese detalle también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, y en cuanto a la pregunta, ¿es la teosofía una tradición de la India? Obviamente, pues por lo que hemos visto, es una tradición del ser humano. Yo creo que hunde sus raíces, como se suele decir, en la noche de los tiempos, ¿no? Que cada uno... Ya Platón decía que teníamos unas ideas innatas, tal vez la idea innata de que existe algo, el absoluto que decíamos antes, o algo parecido, ¿no? O la sabiduría divina, eterna, es algo que nosotros posiblemente llevemos dentro y la intentemos buscar. Obviamente India no, pero en los textos, el Tíbet tiene mucho que ver, la cultura oriental, porque si se basó en las estancias de Xi'an, pues ese es un libro tibetano que no se sabe su origen, Luego los maestros. pero no es una tradición de la India, obviamente. Tiene influencia, pero no es de allí, no es una tradición como tal. Y de hecho la teosofía como tal es relativamente... La sociedad teosófica es nueva, pero la teosofía tan antigua como la especie humana. Desde el inicio. ¿Qué pensáis de la cuestión? Juan, ¿tú qué crees de la tradición esta, de la teosofía de la India? Yo pienso que tal vez la formalización de estos conocimientos, formando el código de lo que conocemos como teosofía, tal vez eso sí que sea de origen
oriental. Que proceda del mundo oriental. ¿Sabes? Del mundo occidental sabemos, digo yo, pregunto, que yo no lo sé, ¿sabemos de algún autor que haya manifestado sus ideas más o menos con una estructura semejante? En estos principios que acabamos de ver, Bueno, en estos ciclos, ¿hay algún occidental que lo haya visto o intuido? Claro, hombre, había ahí gente muy con un desarrollo espiritual. Plotino era muy intuitivo, él hablaba del uno, pero no sé hasta qué punto se desarrolló, ¿no? Esas ideas. Yo ya no me acuerdo. Es que hace tiempo que leí un poquito de Plotino. Yo diría que a nivel occidental no han aparecido Hombre, algunos griegos estaban muy... estructuraciones de este tipo. Los filósofos, Algunos griegos, Platón y todo eso ya fue posterior. Claro, el propio Platón habla de las ideas, pero En Grecia, no entonces, habla ya de esto no es. exactamente. mm, Esa estructuración que nosotros aceptamos como antrosofía, yo pienso que, bueno, acabamos de decir, el de Y Elena. procede del oriente. Elena, Para mí, Elena que copió esos libros de Cian o lo que fuera. accedió. accedió. Y ahí sacó lo que ella escribió. En tradición de la India parece que no, pero Oriente tiene mucho que ver en el rescate, en el rescate. Era- Yo pienso que es un poco bastante que venimos a este mundo con ideas innatas, que lo decía Platón. A mí me gusta mucho esa idea. Y Descartes también aceptaba las ideas innatas. Con ideas innatas de búsqueda de algo que no sabemos muy bien lo que es. Claro. Yo creo que va por ahí el asunto. De hecho, es la respuesta que los humanos damos, ¿no? En general, si bien es verdad que estos temas interesan a una pequeña minoría, pero siempre han interesado. Siempre hay seres humanos que estos planteamientos los estimulan a alguna búsqueda. Y eso es porque dentro de ellos resuena que con su esencia resuenan estas enseñanzas. ¿estás bien? Claro. ¿Estás bien? Es que tengo una llamada precisa. Vale. Algo así. Vale. O sea que el ser humano responde a esto, lo que quiere decir que sí que conecta con él de alguna manera. Eso es cierto, eso lo tenemos todos, orientales y occidentales. Pero lo que es el cuerpo, lo que es los contenidos, hablando en el campo educativo, los contenidos parece ser que vienen de allí. Sí. Están vinculados. Yo los veo vinculados. Las fuentes son del oriente. Y más, ¿tú qué pensáis? No, mujer, si es que la tradición de la India, claro, en la cultura oriental que tú dices tiene mucho peso, obviamente. Porque nosotros aquí vamos más por lo material y nos